Y volvemos al tema de la polarización. ¿Por qué? Porque otra vez está la Suprema Corte y el presidente en la palestra de la polarización. De decir, se filtró un video de Norma Piña que dura 2 minutos en donde ella dice que el silencio no es inacción. Con respecto a la desaparición de los 14 fideicomisos de la impartición de justicia, etcétera. Entonces, este video se filtra y el siguiente día AMLO sale a decir, o sea, poner con peras y manzanas, cómo estos fideicomisos suman 21 mil millones de pesos, ¿sí? Y cómo se gasta en el erario en cuestiones de privilegios y tal, y para esto sí usa al INAI, el presidente, porque para otras cosas no lo usa, pero para esto sí, porque quiere transparentar cómo los jueces están usando el dinero aventándolo. Pero bueno, aquí la cuestión que yo pongo sobre la mesa es, a ver, a lo mejor sí hay algunos millones de pesos de más en los fideicomisos, pero la mayoría de ese dinero se usa para la impartición de justicia. Y esto se quiere quitar para que el presidente y el gobierno los canalicen, estos millones de pesos, a becas, supuestamente, y a cuestiones de pensiones, supuestamente. Y yo sí me pregunto, ¿y no será para lo mismo que siempre, las obras insignia? ¿No será para otra cosa? Porque después nosotros como mexicanos no tenemos el papel en donde se gasta lo que supuestamente recorta por austeridad. Entonces aquí pongo sobre la mesa esto, porque otra vez a Norma Piña y a todo el aparato judicial se le ataca de una forma en la mañanera en donde se divide el país y se polariza y vuelve a ser violento. Entonces, a ver, aquí tú, ¿qué opinas, Lore, de esto? Pues para mí son dos vertientes de este mismo tema. O sea, por un lado, tenemos que seguir pugnando para que haya una autonomía bien definida y donde no se traspase entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El presidente no es el jefe del Poder Judicial y el Poder Judicial no es el jefe del presidente. Todos los que estamos en el servicio público tenemos un solo jefe y además del pueblo es la Constitución. Entonces, esa autonomía de poder se tiene que respetar. Por otro lado, también en esta exhibida, digamos, que le da el presidente al Poder Judicial, sí podemos percatarnos de algunos privilegios absurdos que en el año 2023 ya no da para que los servidores públicos lo tengamos, tipo el gasto en ropa para los jueces. No me frieguen. O sea, no, es absolutamente por eso innecesario. Digo, se puede recortar y a lo mejor hace 70 años era un tema permitido, ahorita no. Sí. El dinero público no es para eso. En eso o sea, tiene razón el presidente en ese sentido. O también hay un rubro de casas, ¿no? Algo de que sus casas... Eso no lo vi. Sí. Pero bueno, también, o sea, obviamente no, ¿verdad? Para eso es tu sueldo, tú decides en qué lo inviertes. Pero sí tenemos que tener en claro una cosa, y esto ha sido un tema muy controversial y yo quisiera que lo abordáramos con apertura, Marce, porque los sueldos del Poder Judicial siempre han sido bastante criticados y el manejo de fondos, tipo los fideicomisos también. Pero parte de garantizar la autonomía en su toma de decisiones es que estas personas que encabezan el Poder Judicial tengan una estabilidad mientras que están a su cargo, pero también a futuro, para que la tentación de alguien que quiera ejercer un acto de corrupción o de compra o de manipulación vía un incentivo económico hacia sus decisiones jamás esté sobre la mesa. Entonces sí, siempre ha sido cuestionado que los jueces ganan muy bien, que el Poder Judicial, que los magistrados, pero en esa, digamos, salvedad estamos garantizando que ellos tengan autonomía en sus decisiones, porque un día van a dejar de ser jueces y de qué van a trabajar en su práctica privada, pero luego no pueden caer en conflicto de interés con cosas que ellos hayan votado o visto antes. Entonces, por eso les decía yo, este es un tema que tenemos que ver con apertura. Lo que no tiene flexibilidad debe ser la autonomía y la independencia entre poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En este caso estamos viendo dos, el ejecutivo y el judicial. Tiene que tener el presidente muy en claro que él no está por encima de la Corte, y la Corte no está por encima del presidente, el único por encima de los dos es la Constitución, y sí termina siendo la Suprema Corte, el Poder Judicial también, el lugar en donde se garantiza la aplicación irrestricta de la ley y donde se analiza cuando la ley se está transgrediendo de alguna forma. Pero sí tiene que tener el presidente muy claro que
hay que respetar al Poder Judicial, a la Suprema Corte y por supuesto a la figura de la presidenta de la Corte. Es que eso que dice Lore, Indira, ahorita vamos contigo, pero eso que dice Lore es, o sea, totalmente cierto, pero ahorita en el papel, el presidente, bueno, en el papel, en la mañanera, en el papel de actor del presidente, ha traído y ha arrastrado a la Suprema Corte a un nivel de tú, yo, ustedes, nosotros, ¿verdad? Entonces, esa parte, yo creo que la gente, el mexicano de a pie, toma de percepción, opina desde la percepción. No opina como tú estás, o sea, no estás platicando de a fondo como tú lo dices. Es que tampoco están obligados a documentarse sobre esto. O sea, pues sí, un poco, porque vivimos en México. Sí, pero ¿no? La gente tiene otras prioridades, Marce. O sea, y la gente vive pero para lo suyo y vive para sacar a su familia adelante y no están obligados a saberse la Constitución y las leyes. A lo que estamos obligados en la generalidad es a defender este Estado de Derecho, porque quiero pensar yo que México sigue teniendo la voluntad de vivir en democracia. Entonces, hasta ese punto sí, el tema es que el presidente es el campeón de polarizar en este país. Y entonces, ¿qué hace él poniendo en la conversación a la Corte en la mañanera, pues ponerle a la gente un enemigo público? Claro, pero en esta bola de zánganos privilegiados. Pero en esa desinformación, y vamos con Indira, en esa desinformación, en ese mar de desinformación, porque es un mar de desinformación, la gente no está ávida de informarse. Lo que sucede en este país es la verdad. Entonces, la conversación se filtra desde la percepción. Norma Piña, el video de 2 minutos donde dice que la inacción, que el silencio no es inacción, que no sé qué. O sea, entonces la gente, el que calla otorga, por eso el titular, empieza de ahí la conversación. Indira, a ver, ¿tú qué opinas? Bueno, en primera, nadie vamos a negar que la rendición de cuentas del dinero siempre va a ser válido, importante y trascendental. Que no es lo mismo pedir rendición de cuentas sobre en qué se gasta y cómo se utiliza ese dinero, que debe de ser algo normal o debería de ser algo normal, a hacer un uso faccioso de justo un derecho que es válido para cualquier mexicano o mexicana, que es conocer en qué se utiliza el dinero de cualquier institución pública. Entonces, el tema aquí relevante es que en ese como chequeo de acciones que hace Andrés Manuel López Obrador, pues es justo una más para consolidar la visión de un Estado donde el presidente lo dicta, determina y ve absolutamente todo. Y ahí sí se cumple el al diablo las instituciones, tal cual y a la medida. Sí. ¿Qué es lo riesgoso de esto? Más allá del dinero, porque insisto, esa es una duda válida y cualquier persona que necesite saber a dónde va el dinero de sus impuestos, bien, es más, ustedes muy bien, pero el tema aquí es que cuando un presidente quiere él ser el Estado, él ser los poderes, él decidir el rumbo de un país y de la justicia, sí. Pues entonces ese es el riesgo, porque justo los países que hoy tienen el control, el presidente es el que tiene el control absoluto o el mandatario principal, pues son esos países que están sin libertad. Y ese es precisamente el riesgo. Entonces, más allá, de hecho, el sindicato del Poder Judicial ya está en paro. Ya convocó huelga. Porque además esa es otra cosa. Miren, al final, los que pagan los platos rotos, ojalá y fueran los ladrones. No, hombre, esos se sirven con la cuchara grande. No, la gente trabajadora, la gente que sí vive de una nómina literal y que tiene que pagar renta, colegiaturas, créditos, tarjetas. Entonces, ¿a quiénes afecta principalmente? A los trabajadores del Poder Judicial, que como bien lo explicó Lore, al final ganan más, sí, por supuesto, porque el trabajo es todavía mayor y porque además se supone que tenemos que cortar las cadenas de la extorsión. Yo ya ni siquiera le llamo corrupción, sino extorsión que puede existir porque llevan casos delicados. Entonces, pues el riesgo es ese, el riesgo es tener un país en donde todos los poderes estén en una sola persona
El segundo es que afectas a la clase trabajadora, principalmente, que como el presidente siempre dice que vela por los derechos de los trabajadores, pues ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Dónde están? Sí, Porque sí. pueblo también es la gente que tiene una disciplina, que se levanta a trabajar. Y tercero, es que nuestro país no puede coartar, digamos, lo que tanto hemos luchado. Pues tenemos una constitución donde claramente está la división de poderes. Entonces, al final lo que trastocamos pues son nuestros propios derechos y libertades, y eso no está bien. Es que para ponerlo en el lenguaje que entiende el presidente, que es el lenguaje del béisbol, este presidente quiere ser pitcher, catcher, Ándale, shortstop y ándale, director al mismo todo, tiempo. todo. Y no, señor presidente, o picha o cacha y batea, pero las tres no se puede. Exactamente. Entonces tiene Oye, que él separar. o sea, si tuviera como hasta las habilidades, no las tiene, pues. No las ¿verdad? tiene. O sea, ni bueno, en la ese es un realidad segundo del nivel de la béisbol, ni en lo conversación. que dice Lore. Pero aquí el punto bien delicado, que creo que más allá de esto que están poniendo en la mesa, que es muy válido y que es lo principal, el punto bien delicado es la polarización y el odio, porque está creando odio desde la mañanera todavía. Es que y no seguimos se en acuerdan de eso. la piñata de Norma Piña, de la quema de la piñata de Norma Piña hasta hace unos meses. Y sigue el presidente diciendo, ellos los de los privilegios y nosotros los de no privilegios. Y A ver, espérate. entonces, si transparentó con el INAI todo esto, los 21 mil millones de pesos de los 14 fideicomisos que dice el presidente, el Poder Judicial dice que son, la Suprema dicen que son 12, no 14, y que no son 22 millones, son 20. Entonces ahí también hay una Digo, como que controversia, eres un no mundo importa. de dinero. Sí, pero aquí el punto es, Lore, o sea, aquí el punto es, más allá de esa conversación que sí la tenemos que tener, a ver, como tú dices, pues ya no para la ropa, ya no para esto, ya no para tal, aquí la cuestión es el odio que sale desde la mañanera, el odio de, a ver, que no vieron la quema de la piñata, Y espérate que no empiecen las vieron las campañas. protestas cargando los ataúdes, afuera Norma Piña, aquí lo dijimos, con los bigotes que lo hacía uno de los caricaturistas de la 4T. O sea, todo eso estamos permitiendo que el presidente siga diciendo y siga polarizando de una manera que es criminal. O sea, eso está Es que- penado en otro país. O sea, ¿cómo? Mira, yo ayer leía a Horacio Marchant, que es uno de nuestros grandes filósofos regiomontanos, y él decía que algo muy grave, también le pasa a las empresas, son estos liderazgos de ego narcisistas. Pero yo digo que es peor en lo público, porque el ego narcisista hace mucho daño con un poder y con dinero que no es suyo. Porque si vamos a hablar de privilegios, el más privilegiado de este país es el señor presidente. Claro. O sea, ustedes no lo saben, pero le pagan todo, su cafecito, sus frijoles, los sopes que se come en Palacio Nacional, ustedes Por se eso los nunca pagan. trae dinero. Por eso nunca trae No, pues Ocupa. así hasta yo, ¿sabes? O la sea que- tintorería, Por o sea, la eso. luz, el agua. Por eso qué fácil que él levante la mano y diga, a ver, Inay, díganme cómo se gasta la Suprema Corte y los jueces y cómo se... A ver, y usted, no estoy menospreciando lo otro, como dice Lore, si es un millón, o sea, es mucho dinero, pero, a ver, que el INAI también entre a la casa del señor, al palacio. Pues del es señor que de López hecho es Obrador, un palacio del y señor seguimos, presidente. y la gente sigue sosteniendo la vida del presidente por más que él llegara a trasladar su sueldo. Créanme, hagan cuentas. Si mantener una casa personal es un montón de lana, Sí. pues ahora imagínense mantener el Palacio Nacional. Entonces es ridículo la afrenta y la revancha frente a eso. Y yo les insisto, Norma Piña no va a padecer. Pues ella tiene una profesión, el día de mañana a cualquiera la va a contratar porque además hace muy bien su trabajo. Pero los de abajo, o sea, lo que no está pensando el señor es que cada vez que señala al Poder Judicial está confrontando a la gente de abajo, esos pobres, esa gente que es clase media, que todos los días sale a trabajar. Oigan, esa es su manera de vivir. Entonces, lo que no estamos viendo es que en lugar de esa imagen de Norma Piña, que yo la aprecio muchísimo, pero debería de haber los cientos de trabajadores que hay en el Poder Judicial.
porque esa es la afrenta de López Obrador. Les digo, Norma Piña ahora sí que está resistiendo, está también haciendo valer su posición, porque es presidenta ni más ni menos de nuestra Suprema Corte. Pero la gente de abajo, a ver, ustedes díganme, ¿cómo va a lidiar con un recorte? ¿Cómo va a lidiar? A ver, a veces hay funcionarios públicos, humanicen esto, que hasta ponen de su dinero, fotocopias, papel de baño, sí. No crean que son las instituciones VIP para trabajar. O que agarran los casos a veces por su lado, casi creo. Claro. O sea, en el sentido de que, bueno, ya no da para más, pero el caso a lo mejor tal, y por acá pues empiezan a moverse a ver cómo. Entonces sí, la revancha que está haciendo el presidente ni siquiera es una revancha contra los que sí se sirven, ¿no? Es contra las y los trabajadores. Tan es así que el sindicato lo entendió tan bien, sí, entendió tan bien el mensaje, que fueron los primeros en decir, bueno, está bien, no quieren que estemos aquí, digamos, con lo que ganamos, pues nos vamos a paro. Imagínate. El Poder Judicial en paro. Imagínate. Eso está provocando el presidente. Pues, por eso yo digo, pues al diablo con las instituciones, mira, se los está cumpliendo perfecto.